OnlyFans, trabajo sexual, en el que hablaremos de un tema de actualidad tan interesante como polémico. Bueno, ¿qué es OnlyFans? OnlyFans es una plataforma para creadores de contenido surgida en el año 2016, cuyo funcionamiento permite pagar por fotos o vídeos a través de una suscripción, o lo que se llama pay-per-view. OnlyFans, a muchas personas que sepan un poco más del tema, seguramente les sonará pues, su logotipo con las letras azules, si alguna vez lo han visto por ahí, al igual que otras webs análogas para creadores de contenido, de mecenazgo, como Patreon, forman parte de aquello que yo llamo el capitalismo de plataformas. Esto es, a día de hoy, en la actualidad, los contenidos que vemos, que consumimos, están enmarcados en eso, en plataformas por las que pagamos, por las que tenemos una suscripción mensual, anual y que nos permiten consumir el contenido que se ofrece, como pueden ser en series y vídeos como Netflix, como HBO, etcétera, y que suponen la privatización, la propiedad privada sobre el contenido, que nos da una ilusoria sensación de propiedad sobre el mismo, porque al fin y al cabo no somos dueños, sino espectadores de él, y que nuestra propiedad, digamos, llega tanto como lo hace nuestra suscripción, como lo hace lo que pagamos por ello, que realmente los dueños de ese contenido son las empresas propietarias, y que solamente nos ofrecen pues bueno, el acceso al contenido por un módico precio. OnlyFans en cifras. Detrás de OnlyFans se encuentra un empresario que tiene la propiedad al 75% y que a su vez es dueño de MyFreeCams, un sitio web de contenido para adultos donde mujeres ejercen la prostitución digital en sus casas a través de una cámara web. Tiene más de 130 millones de usuarios registrados, de los cuales la mayoría son creadoras de contenido pornográfico. Esto es importante remarcar, que al principio OnlyFans no era realmente, bueno, por lo que se le conoce ahora, no era una página web de contenido pornográfico, sino que simplemente era una web donde los creadores, donde un usuario se podía registrar y subir cualquier tipo de contenido, sean recetas de cocina, bueno, de deporte, entrenamientos de gimnasio, etcétera, para cualquier persona que quisiera apoyarle, que quisiera pagar por su contenido. Pero, como veremos más adelante, a raíz de la pandemia especialmente, el contenido pornográfico genera mucho más, bueno, morbo, visitas, demanda, y al final es en lo que ha acabado derivando la plataforma. En marzo de 2020, durante la pandemia de COVID-19, el número de miembros aumentó un 40% y el tráfico en la página se multiplicó por 10. Bien, este punto es interesante porque realmente nos está dando el contexto sobre el cual OnlyFans se erige, ya que muchas mujeres, debido a la pandemia de coronavirus, no pudieron salir de casa, no podían trabajar, solamente se podía hacer lo más básico, indispensable. Entonces, OnlyFans les supuso una ventana, la oportunidad de obtener ingresos que de otra manera no podían. Entonces, debido a esto, pegó un boom porque realmente se ofreció, como digo, la oportunidad de que mujeres llegasen a trabajar, a obtener dinero simplemente con algo tan banal, con algo tan sencillo aparentemente como desnudarse desde sus casas y vender su contenido. Pagó 517 millones en dividendos entre 2021 y 2022. Estos son datos sacados de un artículo económico del diario El País y seguido a lo que acabamos de ver respecto a la pandemia. El hecho de que el contenido pornográfico generase tanto tráfico, tanta demanda y tantas visitas es lo que generó realmente el mayor beneficio económico de OnlyFans para llegar a pagar tales cantidades. Cosa que, bueno, OnlyFans se queda con el 20%, a los creadores, creadoras, en este caso paga el 80%, y aún así es de notar, es de especial mención cuánto dinero puede estar generando este tipo de contenido para que en suma
pueda llegar a obtener unos beneficios estratosféricos solo con el 20% de lo generado, que es lo que se queda realmente el dueño, porque la mayor parte va para las creadoras aún así, pero es realmente a destacar. Trabajo sexual. Conocemos como trabajo en líneas generales a la actividad que se realiza a cambio de un salario, mientras que la prostitución se define como el acto de mantener relaciones sexuales por dinero. Algunas de las problemáticas que nos plantea OnlyFans, por tanto, son: ¿es el sexo un trabajo? ¿Puede ser convertida la sexualidad en un negocio? ¿Hay prostitución o libre elección en la venta del consentimiento íntimo a cambio de dinero? ¿Tiene algo que decir el feminismo en relación al uso del lema "mi cuerpo, mi decisión"? Bueno, esa última pregunta es interesante también porque, a fin de cuentas, mi cuerpo, mi decisión es un lema, es un eslogan que se refiere a la autonomía sexual y corpórea de las mujeres. Esto es, lo que el feminismo vindica es cuestiones que han sido históricamente negadas o restringidas a las mujeres, como pueden ser el acceso a una educación sexual integral o el acceso a anticonceptivos. Pero el hecho de que se utilice mi cuerpo, mi decisión en los debates, como por ejemplo este de OnlyFans en su defensa, ha sido, tiene que ver con un uso mal entendido por la apropiación liberal del eslogan, en el que se ha entendido mi cuerpo, mi decisión como mi cuerpo, mi mercancía, para hacer un uso respecto a la cosificación sobre él. A hacer creer a las mujeres que su agencia está en su propia sexualización. Feminismo, liberalismo y OnlyFans. Analizando el contexto en el cual se nos plantea la existencia de OnlyFans, desde una mirada crítica no podemos abstraer su significado del sistema en el que vivimos. Parejo una cultura influenciada por valores como la inmediatez, la hipersexualización del cuerpo de las mujeres, la pornificación de la sociedad o la necesidad de consumo, OnlyFans es el modelo de negocio resultado de la monetización y mercantilización de la sexualidad entendida como un producto, un bien de mercado que se transforma en un servicio. Pero ¿cómo hay tantas mujeres que tienen OnlyFans? Una de las claves para entender el éxito de OnlyFans reside en cómo se percibe a nivel colectivo lo que significa, habiendo convertido la prostitución o el beneficio que genera la cosificación femenina en un trabajo más, como cualquier otra profesión o actividad productiva. En otras palabras, resaltar de qué forma se ha ocultado o disfrazado la explotación sexual como algo que no lo es. Por ejemplo, haciéndolo pasar como una forma de empoderamiento, libertad, autonomía, incluso una idea con la que emprender y ganar tu propio dinero. Captación y libertad de elección. De la misma manera que ocurre con otras nuevas formas de prostitución, como es el caso de las sugar babies, podríamos decir que el funcionamiento de OnlyFans se da en buena medida a través de la captación de las mujeres implicadas, bien sea mediante su romantización presentando una imagen distorsionada y favorable, redes sociales, medios, productos culturales dirigidos a personas jóvenes, que se valen de la cosificación en muchos casos, como series, videoclips, etc., o las charlas sobre trabajo sexual organizadas en centros de estudios como las universidades, cuyo público potencial son las estudiantes precarizadas de extracción obrera. Bueno, este punto, estas diapositivas son interesantes de explicar porque se dividen en dos partes. Por un lado, es el caso de la romantización. A través de la dulcificación de la prostitución, llegamos a el resultado de OnlyFans o Sugar Babies, que son dos ejemplos en el que las mujeres jóvenes especialmente pueden ejercer la prostitución sin necesidad de considerarlo como tal, es decir, sin necesidad de tener una imagen marginal sobre ello, ya que cuando hablamos de prostitución podemos imaginar a una mujer, pues las piernas de una mujer en plataformas, en un club, en un polígono, pero OnlyFans o Sugar Babies dan un paso más allá, ya que por un lado OnlyFans permite a una mujer ejercer el llamado trabajo sexual, entre comillas, de una manera mucho más sencilla, más
digamos, con un carácter más, no de lujo, sino algo que, eso, que no tiene un carácter tan marginal, sino que una mujer desde su casa, a través de una cámara, se puede desnudar, puede obtener ingresos sin necesidad de entrar en un contacto directo, íntimo, con otra persona, con un hombre. Y en el caso de las sugar babies, también se vale mucho de la pornificación, porque al final está estrechamente ligado a la pornografía. Sugar babies, sugar daddies, se deben a un hombre mayor a cambio de favores sexuales, obtienen dinero y bueno, les sirve pues sin dejar de lado el contexto, la necesidad económica pues para pagar pues la matrícula de la universidad, ciertos, bueno, el coste de la vida, etcétera. Y bueno, pues eso está estrechamente relacionado con, como digo, con el contexto y que bueno, permite eso, permite ejercer la prostitución sin necesidad de llamarlo como tal, sin necesidad de considerarte una prostituta, soy sugar baby, no soy prostituta, no existe ese estigma de la prostitución porque realmente con un término en inglés incluso se le da un aire moderno en el que se separa de esa imagen, como decía, marginal que se tiene sobre la prostitución para darle un aire, digamos, mucho más moderno, eso incluso de lujo, viajar, la imagen que se da, ¿no? Porque luego es mucho más difícil el día a día hacerse, digamos, rica en cuanto a la prostitución. Son realidades realmente muy minoritarias, pero el cómo se vende, poder viajar gracias a ser sugar baby, pagar caprichos, pagar bolsos, lencería cara, etcétera, una imagen mucho más dulcificada, romantizada de lo que realmente significa. Y bueno, por otro lado, las charlas sobre el trabajo sexual organizadas en las universidades tampoco es un tema casual, ya que, bueno, como veremos más adelante también, es una manera de introducir una salida, digamos, a la falta de oportunidades en el mercado laboral, en el trabajo asalariado. Es una forma de decirle a las mujeres, bueno, si no encuentras un trabajo, si no tienes cómo ganarte el pan, siempre puedes ver tu cuerpo como una mercancía, siempre puedes hacer uso de él. ¿A quién beneficia OnlyFans? Convertir la prostitución en un trabajo beneficia de forma directa no a la persona que ejerce, sino a quien hace uso de ella, regularizando al cliente o usuario final el producto que consume y legitimando una cultura que tiene por objetivo blindar el papel de la mujer como propiedad privada a través de la apropiación capital de su cuerpo, así como la dominación masculina sobre el sexo femenino. OnlyFans no es una manera más segura de practicar el trabajo sexual, sino validar la monetización del sexo a través de formas más ambiguas, sin cuestionar el contexto económico, que es lo que lleva a las mujeres a prostituirse, además de ligar la autonomía sexual con la cosificación. Bueno, en la bibliografía recomendada tenemos No liberalismo sexual, el mito de la libre elección de Ana de Miguel, que bueno, sirve para desmontar, entender un poquito más cómo se construyen estos discursos alrededor de, bueno, del feminismo liberal, de la liberalización del feminismo, cómo se hace creer a las mujeres que realmente cuestiones como la prostitución es una cuestión de libre elección, que solo es una decisión como cualquier otra que se puede elegir, etcétera. Luego tenemos la prostitución en el corazón del capitalismo de Rosa Cobo. También es importante, bueno, prostitución, capitalismo, ligar estos dos términos, ya que el hecho, bueno, la prostitución realmente va muy ligada a la propiedad privada. Realmente no se entiende sin una estructura que considera a las mujeres y a sus cuerpos una forma de propiedad, porque al igual que existe como en las relaciones entre hombres y mujeres, al igual que existe como con el matrimonio como forma de institución, de institucionalizar la desigualdad, la prostitución no deja de ser eso, el resultado de considerar que los cuerpos de las mujeres están al servicio público, que son
un elemento más en el mercado y que se puede pagar y comerciar por ellos. Y bueno, por último, la industria de la vagina, la economía política de la comercialización global del sexo de Sheila Jeffries. Estos tres libros además están, bueno, bien traídos en el diseño. Por ejemplo, en el neoliberalismo sexual de Ana de Miguel se puede ver, digamos, como la figura, la silueta femenina construida, digamos, sobre una fábrica, como diciendo que al final las mujeres se fabrican como un producto a gran escala, como lo mismo pasa en el diseño de la prostitución de Rosa Cobo, con la figura de una mujer con un palé, como diciendo es una mercancía más. Y bueno, en el de Sheila Jeffries podemos ver lo mismo, otra figura, una silueta femenina que recuerda pues, a las luces de neón que se utilizan para llamar la atención en los clubes. No recuerdan también, bueno, me recuerdan a lo que se podría ver en el Barrio Rojo en Países Bajos, en Ámsterdam, el cómo se utiliza, bueno, pues, las mujeres como un tipo de reclamo a fin de cuentas. Igual Sheila Jeffries, bueno, estas tres mujeres tienen también, bueno, más libros, más escritos. He traído aquí a los que corresponden con el tema, aunque es un tema, pues como veremos ahora, realmente poco estudiado. No se conocen tantos estudios como otro tipo de temas que tienen más tiempo también, porque al final OnlyFans es una cuestión muy reciente. Sheila Jeffries también es feminista radical y teórica lésbica, y bueno, son tres mujeres muy interesantes que tienen más trabajos aparte de estos. Y bueno, en estudios e investigaciones al respecto, en este estudio de la Universidad de Padua en Italia, quería comentar un poco las impresiones, las reflexiones que he podido obtener, que me han suscitado a raíz de, bueno, de las experiencias de trabajo sexual en OnlyFans, que bueno, podríamos hablar bueno, de cómo la prostitución se presenta de una manera accesible, de que hoy OnlyFans eh, cumple de alguna manera la satisfacción del deseo sexual del consumidor al presentarle una forma de eso, de prostitución accesible, en el sentido de hoy se puede encender el ordenador, ver pornografía de una manera a un clic, digamos, sin necesidad de incluso desembolsar grandes o pequeñas cantidades de dinero, sino que es mucho más eso, accesible, fácil para cualquiera que pueda acceder a ella, incluso en el caso de menores de edad, que el control parental, el control de edades muchas veces es ridículo. De hecho, en los datos que podemos conocer, el consumo de pornografías en la infancia, en la adolescencia, es cada vez mucho más temprano. Luego, el tema de la identidad online, que a su vez con la marca personal permite crear eso, que hoy los trabajos realmente sean una cuestión competitiva. El hecho de que a una persona, bueno, se le dé bien algo o le guste algo, se le presente algo, tiene mucho que ver con esta cultura de convertirlo en un trabajo, de hacerlo algo suyo, de estar compitiendo. Y bueno, eso OnlyFans, al ser, digamos, una plataforma digital, lo cumple muy bien, porque al final se crea el hecho no sé, de creer bajo un título soy trabajadora sexual, digamos, que era una especie de identidad en el que se hace eso, la propia marca personal, y que al final consiste en eso, en tratar de sobreexplotar esa idea, hacer, digamos, ingresos sobre ello en redes sociales también, hablar sobre ello, tratar de conseguir visitas, difundir tu trabajo, tratar eso de reunir el tráfico posible para seguir digamos, en el juego.
Luego el tema de la pornografía feminista, bueno, o bajo el capitalismo, el cómo se entiende hoy bajo este sistema el sexo, qué tipo de contenidos se nos presentan, qué tipo de incluso de fetiches, cómo se moldea nuestro deseo sexual y los vídeos que se ofrecen que mayoritariamente tienen contenidos violentos como para tratar de realmente que el feminismo haga sobre ello, se lo apropie o que haga su propia versión, un porno con perspectiva de género, por así decirlo. Luego la precariedad subyacente que realmente está detrás de OnlyFans, en el que mm, el hecho de hacerse un perfil en OnlyFans muchas veces lo que denota es la falta de poder tener ingresos estables en un trabajo asalariado en el mercado. Entonces, realmente al convertirlo en un trabajo más como cualquier otro, se está dejando de lado que su existencia realmente es fruto de la falta de, bueno, de la pobreza, de la precariedad, de la falta de condiciones dignas que al final empujan a las mujeres a tratar de acceder bueno, a un cierto empoderamiento, a una cierta riqueza a través de su propia cosificación. Luego, la evolución de la sexualidad sexodigital, el cómo OnlyFans hoy entiende la sexualidad y el cómo también se puede entender de acuerdo a, por ejemplo, películas como Her, en el que el protagonista se enamora de una inteligencia artificial, pues un poco traído aquí, es como OnlyFans presenta mujeres, presenta imágenes cosificadas, pornificadas y cómo al espectador se le presenta al final el contenido digital de mujeres que, bueno, son reales, pero también pueden existir a raíz de la inteligencia artificial, como ya se ha hecho, digamos, prostitución digitalizada, creada artificialmente, en el que bueno, se presentan realidades que físicamente podrían ser imposibles, pues tipos de cuerpo, cosas que trascienden más allá de lo físico, cómo se puede moldear el deseo en ese sentido bajo una perspectiva, un contexto digital y a dónde se puede, hasta dónde esto puede llegar con eso y qué límites se puede traspasar. Luego el mercado de trabajo, el propio proxenetismo, considerarse colaboradora, cómo evoluciona, cómo OnlyFans compromete, bueno, eh, se puede hacer una idea del mercado de trabajo, una evolución en el que ya, pues digamos, una persona se considera a sí misma, ya no incluso en el trabajo sexual, sino una colaboradora de la plataforma, una creadora de contenido, digamos esa retórica marxista de clase trabajadora, clase obrera y patrón se diluye mucho porque ya realmente el hecho de que se presenta OnlyFans como una manera de ejercer la prostitución bajo una cierta autonomía diluye mucho la figura del proxeneta en la prostitución clásica, porque realmente a día de hoy una mujer que trabaje para sí misma aparentemente, aunque se debe al dueño de la plataforma, en OnlyFans al final es, digamos, su propia proxeneta o esa es la idea, sino que el beneficio la cosificación está bien si el beneficio al final va para una misma y no se debe a un hombre. Luego, esa competitividad en la que al final las mujeres que allí, digamos, están y ofrecen su contenido son esclavas del deseo ajeno, porque realmente el contenido que suben también tiene mucho que ver con qué es lo que se demanda. No es lo mismo hacer un contenido más suave, digamos, más blanco, que ofrecer un contenido más violento en línea en lo que se puede ver en las páginas porno tradicionales. Entonces también son esclavas del deseo ajeno porque según lo que ofrecen pueden tener más visitas o más ingresos
que otros. Entonces, al final se deben al contenido que más visitas y más dinero les va a reportar. Y eso normalmente significa, pues eso, hacer un contenido pues más violento, más explícito, etcétera. Luego, pues eso, la realización a través de la mirada ajena, cómo se entiende la propia autopercepción, la propia autoestima, es aquella frase que dice, eres una mujer que tiene dentro en la mente a un hombre mirando a una mujer, cómo una misma se entiende en base a la mirada de los hombres, porque al final OnlyFans es una plataforma, una página donde la mayoría, como hemos visto, la mayoría de las creadoras son mujeres y el tráfico son hombres quienes pagan por ver el contenido de mujeres, o sea, una pornografía de carácter privado, pero no deja de ser esa la relación existente. Y luego también digamos, lo que se llama trabajo sexual crea una especie de gueto en el que no sirve como para trascender más allá, sino que al final es una comunidad en la que sirve un poco el mismo trabajo, es bailar en un club, OnlyFans, es una forma de complementar la prostitución, pero sin un modelo abolicionista, no trasciende más allá. Realmente al final las propias mujeres que se dedican a esto, especialmente en la prostitución más clásica de calle, al final sin unas buenas políticas al respecto, se quedan en esos contextos. Es muy difícil que una mujer que al final ha acabado ejerciendo la prostitución por la falta de oportunidades, como veremos más adelante, realmente pueda escalar hacia una posición en la que le permita salir de ahí y obtener un trabajo pues, más adecuado con un contrato, con ciertos derechos, con un sueldo, con un horario mucho más definido. Entonces, las posiciones que a fin de cuentas existen sobre la prostitución está el abolicionismo de la prostitución, que es realmente la posición feminista, y la legalización de la prostitución. Entonces, muchas personas se consideran a sí mismas feministas y al mismo tiempo defienden la legalización de la prostitución precisamente por ese aura que el neoliberalismo ha hecho del feminismo, el hecho de que en un movimiento, en este movimiento, en el feminismo, se considere legítimo abrir un debate sobre la prostitución a favor y en contra. Realmente es de los pocos movimientos, si no el único, en el que se defiende la misma cosa y su contraria. Realmente la prostitución es la explotación, el dominio masculino sobre los cuerpos de las mujeres, y el hecho de legalizar la prostitución no es exactamente, como hemos visto, mejorar las condiciones para las mujeres. Hay realmente países en los que se ha aprobado un modelo de legalización en el que, por ejemplo, la trata sexual o la demanda no ha disminuido, sino que la prostitución sigue existiendo. Y realmente en los modelos abolicionistas, como por ejemplo pues el de los países nórdicos, se ofrecen garantías a las mujeres para que puedan estudios, otros trabajos para que puedan salir de ello, porque al final el hecho de legalizar la prostitución en el marco del capitalismo lo que hace es reforzarlo, porque realmente sin terminar con la propiedad privada ya no es que solo sea algo reformista, sino que al final se está haciendo una especie de capitalismo morado donde todo vale, la pornografía con perspectiva de género, la prostitución con derechos laborales, sigue siendo una forma de mantener estructuras opresivas, pero dándoles un carácter más, digamos, asumible. Y bueno, una cita que he extraído de este estudio, esta última, que dice,
este último párrafo que dice: esto significa ver cómo estos contextos laborales digitales se presentan como una salvación frente a los acontecimientos recientes y la pérdida de ingresos de otros tipos de empleo, pero también como una carga excesiva para los trabajadores. Se les insinúa que deben ser y hacer todas las cosas, convertirse la marca ellos mismos en lugar de productores de materiales para vender. Al final, lo que viene a confirmar es que realmente en OnlyFans tú no vendes un producto, sino que eres el propio producto que se vende. Y bueno, para acabar, el hecho de que OnlyFans sea el único trabajo accesible y no cualificado donde se puede ganar tanto dinero como géneros, tiene por objetivo que las mujeres carezcan de formación e interés para que sean una mano de obra tan precarizada que su única salida sea vender su cuerpo. Que no exactamente es así, porque bueno, el hecho de ganar tanto dinero como géneros también se vende una imagen, pues eso, dulcificada y romantizada de la prostitución, pero de una manera muy lujosa. Y en promedio un creador, una creadora en OnlyFans no gana más de 150, 180 euros, dólares al mes. Entonces, que siempre se presenten casos millonarios, casos de éxito, también tiene mucho que ver en presentar esa imagen sobre la prostitución como algo ideal, como algo idealizado con el que puedes obtener grandes ingresos, como que al final tu propia jefa eres tú, puedes llegar a donde te propongas, y este tipo de mitos y de frases, discursos liberales que lo envuelven en un aura bueno, de romantización, de empuje hacia ello. Y bueno, esto se podría desarrollar en el que al final el hecho de que sea tan difícil en este contexto encontrar un trabajo con un salario digno, con condiciones suficientes, etcétera, y que OnlyFans sea en teoría, bueno, tan fácil, sea registrarse en una página, empezar a hacerse fotos, subir, bueno, trabajar, no trabajar con tu cuerpo, sino que tu cuerpo sea la herramienta de trabajo, utilizar tu cuerpo, vender tu cuerpo, no pasar por un proceso de selección. Bueno, todo este tipo de requerimientos que en el mundo laboral asalariado existen. Y aquí no, tampoco es casualidad, porque a fin de cuentas recluyen a la mujer en un papel privado, en un papel más del hogar, sin ocupar en el espacio público, sino que se quede haciendo uso de su propia, de la explotación de sí misma. El hecho de que una mujer joven no encuentre estabilidad, no tenga un trabajo, tenga que empezar su vida adulta y solo pueda encontrar trabajos precarios de pocos meses, etcétera, tiene mucho que ver con esto, porque al final OnlyFans se presenta como una oportunidad, como vimos anteriormente durante la pandemia. Entonces, muchas mujeres jóvenes al final caen en esta espiral porque no tienen más oportunidades, no encuentran un trabajo, no les renuevan el contrato, entonces no tienen más que al final hacer uso, ser empujadas a la diversificación de la prostitución, también como en las páginas de anuncios. El hecho de que una mujer joven escriba para poder hacer un trabajo que además tiene mucho que ver con esa división sexual, con esos roles de género, un trabajo que normalmente suele ser no cualificado, precarizado en la feminización de la pobreza, como puede ser la limpieza, trabajos de cuidado, cuidado de niños, etcétera, como al final acaba derivando en ese uso de la sexualidad, como al final acaban siendo bombardeadas por mensajes, sean reales o no, pero mensajes, o sea, que haya una persona detrás realmente diciendo, pues soy tal, necesito una chica de compañía que venga a mi casa a limpiar y que a cambio también me pueda hacer ciertos trabajos extra que, bueno, sabemos que se refieren a pagar por favores sexuales, por una relación sexual no deseada, obviamente, porque se debe a la propia necesidad económica. Y en cuanto a las mujeres más mayores, de mediana edad, que pueden estar asentadas también o no en el trabajo,
el hecho de tener, bueno, las bajas de maternidad sean un hándicap en el mundo laboral, que pregunten en las entrevistas, aunque sea ilegal, la intención de tener hijos, el hecho de que las mujeres soporten la mayor parcialidad, que tengan reducción de jornadas, salarios más bajos o estar pendiente del cuidado de niños, dependientes, ancianos. También OnlyFans, la prostitución le supone esa salida para completar ingresos, incluso a mujeres, digamos, sin papeles, entre comillas, eh, mujeres de otros países, de otros contextos, incluso que no hablan el idioma, que son, bueno, engañadas en cuanto a la trata para realizar ciertos trabajos y que al final acaban ejerciendo la prostitución, como también le supone una salida, entre comillas, que no discrimina entre jóvenes, mayores, guapas, feas, con estudios, sin estudios, el cómo al final acaba derivando, acaba siendo empujar a las mujeres a eso, a que se exploten a sí mismas, a que vean sus cuerpos como una fuente de ingresos y cuando no convertirlo en un trabajo. Y bueno, para acabar, pues bueno, que espero que les haya gustado esta presentación, que les haya aclarado un poco más acerca del tema, les haya servido como introducción para generar debate. También si quieren pueden seguirme en mis redes sociales y bueno, encantada de hablar más sobre estos temas y muchos otros que suelo desarrollar siempre con una perspectiva crítica. Muchas gracias.